Un senador mexicano acaba de recorrer la cárcel más vigilada de América Latina. Salió de allí con una idea fija en la cabeza: construir lo mismo en su país. Cadena perpetua, aislamiento total. Ni un solo patio de recreo. Lo que vio en El Salvador lo convenció de que México necesita su propia versión del CECOT. Pero hay un problema que nadie está contando en voz alta. La empresa que construyó esa cárcel perfecta que todos quieren copiar es, en realidad, mexicana. Y tiene un historial que no aparece en ningún discurso político. Hoy vamos a desmontar esta idea pieza por pieza, y al final vas a entender por qué esta pregunta no tiene una respuesta cómoda. Estamos a 13 de julio de 2026. Un senador del PAN llamado Juan Antonio Martín del Campo acaba de aterrizar en Aguascalientes después de un viaje que él mismo calificó como decisivo. No fue turismo, no fue una visita protocolaria más. Fue un reconocimiento directo del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que Nayib Bukele construyó en Tecoluca y que ya se ha convertido en el modelo penitenciario más copiado del continente. Lo que este senador vio allí dentro lo llevó a anunciar algo muy concreto. Quiere traer ese mismo sistema a México, con cadena perpetua incluida para criminales y para funcionarios corruptos. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué propone. ¿Quién construyó realmente esa cárcel que tanto se admira? ¿Qué dicen los expertos mexicanos que sí conocen a los cárteles por dentro? ¿Y por qué varios de ellos advierten que este modelo puede convertirse en una trampa mortal si se aplica sin pensar? Empecemos por el viaje. Martín del Campo no fue solo. Recorrió el CECOT como parte de una gira que él mismo definió como iniciativa propia, aunque coordinada con la agenda de su partido. Y ese detalle importa, porque no estamos hablando de un legislador aislado con una idea suelta. Estamos hablando de una pieza dentro de un plan mucho más grande. El pasado 28 de junio, el PAN formalizó en su agenda nacional la propuesta de construir un complejo penitenciario de este tipo en territorio mexicano. Lo llamaron parte de las 111 soluciones para México. Y el objetivo declarado es claro: aislar por completo a los líderes del crimen organizado, cortando cualquier posibilidad de que sigan operando desde dentro de una celda. Aquí viene el primer dato que cambia la conversación. El senador no solo defendió la idea, fue más allá. Invitó a Cristian Guevara, diputado salvadoreño y jefe de bancada del partido de Bukele, a viajar hasta Aguascalientes para contar de primera mano cómo lograron reducir la violencia. La intención es organizar un foro público. Es decir, no estamos ante una simple declaración de prensa. Estamos ante el inicio de una campaña de exportación de un modelo político completo, con caras visibles de ambos países compartiendo el mismo escenario. Pero aquí está el primer giro que quizás no esperabas. Ese mismo diputado salvadoreño arrastra un historial que pocos medios mexicanos mencionaron. En julio de 2022, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la llamada Lista Engel, un registro de funcionarios señalados por corrupción y por actuar de forma antidemocrática. La sanción le costó la visa estadounidense. El motivo: sus iniciativas para aprobar reformas punitivas dentro del sistema salvadoreño. Así que el hombre que va a viajar a México para explicar el éxito del modelo penitenciario de Bukele es, al mismo tiempo, una figura señalada internacionalmente por la forma en que se construyeron esas mismas leyes. Guarda este dato. Vamos a volver a esa palabra, opacidad, en un momento. Porque ahora viene algo que muy pocos canales han contado y que cambia por completo la forma en que deberías ver ese edificio que tanto se elogia. Todo el mundo habla del CECOT como si fuera una obra maestra de ingeniería salvadoreña. La realidad es mucho más incómoda. La construcción se completó en apenas 7 meses, un ritmo casi imposible para una obra de ese tamaño, y se hizo posible gracias a una ley especial aprobada en abril de 2022 que permitió al gobierno salvadoreño saltarse por completo la ley normal de contrataciones públicas. En otras palabras, no hubo licitación abierta como la conocemos. Hubo contratación directa, sin competencia real entre empresas. Y aquí llega el dato que probablemente no esperabas escuchar en un video sobre México copiando a El Salvador. Una de las 3 empresas encargadas de levantar el megapenal se llama Contratista General de América Latina, y es una filial de un grupo empresarial mexicano, Grupo Tradeco. Es decir, parte de la infraestructura que hoy se presenta como el estándar dorado de la seguridad latinoamericana fue construida por una compañía mexicana. Una compañía que, según reportes periodísticos, estuvo sancionada por corrupción en su propio país antes de instalarse en El Salvador. La ironía es brutal. Mientras un senador mexicano viaja a admirar el resultado final, una empresa de su propio país fue parte de cómo se construyó ese resultado, en medio de una opacidad que las propias organizaciones civiles salvadoreñas calificaron de riesgo de corrupción. El costo total de la obra tampoco está claro. El gobierno salvadoreño ha manejado distintas cifras en distintos momentos. En algunas declaraciones se habla de $70 millones. En otros documentos oficiales aparecen cifras cercanas a los 135 millones.
El propio Bukele, mucho después de la inauguración, reveló una cifra distinta: 115 millones. Tres números diferentes para la misma obra, ninguno verificado de forma independiente por auditores externos. Y hay más. El Ministerio de Hacienda salvadoreño solo reporta el número de contrato, la fecha y el nombre de la empresa, sin publicar los montos detallados ni los procesos de selección. Documentos filtrados hablan de 30 contratos repartidos entre 14 empresas distintas, casi todas ligadas al mismo círculo de constructoras beneficiadas. Y mientras esto ocurría, pequeños proveedores locales, dueños de negocios de transporte y de alimentación que trabajaron durante la construcción, denunciaron después que nunca les pagaron. Uno de ellos declaró que le debían $125,000 y que tuvo que hipotecar su patrimonio para sobrevivir mientras esperaba un pago que nunca llegó. La organización Cristosal incluso presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que permitió saltarse las licitaciones. La demanda fue rechazada sin que se abriera un verdadero debate público. Así que, antes de seguir hablando de si México debería copiar este modelo, vale la pena detenerse en algo simple. El edificio que se presenta como un ejemplo de eficiencia y orden fue levantado, en parte, con el mismo tipo de opacidad que los discursos de mano dura dicen combatir, y una empresa mexicana estuvo en el centro de esa historia. Guarda esto también, porque va a volver a aparecer más adelante. Ahora sí, volvamos al mapa completo, porque México no sería el primer país en intentar copiar el modelo, y lo que ha pasado en los países que ya lo probaron es exactamente lo que deberíamos estudiar antes de repetirlo a ciegas. Empecemos por Costa Rica. Hace unos meses, el gobierno de Rodrigo Chávez puso la primera piedra de una cárcel inspirada directamente en el CECOT, bautizada como Centro de Alta Contención de Crimen Organizado. La promoción fue exactamente igual a la que estamos viendo ahora en México. Discursos de mano dura, presencia simbólica de Bukele en la inauguración de obras, promesas de acabar con el crimen organizado desde la raíz. Pero hace unas semanas salió a la luz un dato que desmontó buena parte del relato oficial. Un viceministro de Justicia costarricense admitió en rueda de prensa que esa supuesta megacárcel apenas podrá albergar a 1 de cada 10 presos del sistema penitenciario del país. No resuelve ni la mitad del hacinamiento real. Es, en la práctica, una ampliación de una cárcel ya existente, vendida con el lenguaje de una revolución penitenciaria. Ahora miremos a Chile. Ahí la historia es diferente, porque el presidente José Antonio Kast no se limitó a hablar. Ya empezó a aplicarlo. Viajó 2 veces al CECOT antes de asumir el cargo, estudió también el modelo de aislamiento italiano contra la mafia, y lanzó lo que él mismo llamó el Plan Cancerbero. Hoy, los primeros presos de alta peligrosidad en Chile ya visten un uniforme naranja y azul obligatorio, permanecen encerrados con cámaras dentro de sus propias celdas y solo tienen 2 horas de patio al día, esposados. Entre los primeros fichados de este nuevo régimen hay miembros del Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que se expandió por todo el continente. El propio gobierno reconoce que quiere alcanzar 20,000 nuevas plazas penitenciarias para el año 2030. Y luego está Honduras, el caso que casi nadie menciona cuando se habla de este tema, porque no encaja con la narrativa de éxito. Desde 2022, el gobierno hondureño anunció la construcción de una prisión de máxima seguridad en las Islas del Cisne, siguiendo el mismo espíritu del modelo salvadoreño. 3 licitaciones después, el proyecto sigue sin materializarse. Ha chocado con oposición ambiental, con la inviabilidad técnica del terreno y con la falta de recursos reales para sostenerlo. Mientras tanto, la violencia en el país centroamericano sigue en niveles históricos. Es la prueba de que copiar el discurso no significa copiar el resultado. Así que aquí tenemos el panorama real. Un país que lo implementó y ya tiene resultados visibles, aunque polémicos, como Chile. Un país que lo vendió como una revolución y resultó ser mucho más modesto de lo prometido, como Costa Rica. Y un país que ni siquiera ha logrado construirlo después de 3 intentos, como Honduras. 3 versiones distintas del mismo sueño. Y México quiere sumarse a esa lista. Aquí es donde entra la pregunta que de verdad importa, y por la que deberías quedarte hasta el final. ¿Qué hace diferente a México frente a estos otros casos? Y para responder esto, no vamos a quedarnos con la opinión de un solo senador. Vamos a escuchar a la gente que lleva años analizando a los cárteles mexicanos por dentro. David Saucedo, consultor en políticas públicas de seguridad y uno de los analistas más citados sobre crimen organizado en México, lo ha dicho sin rodeos. El modelo Bukele no debería ni siquiera considerarse en México, por sus características antidemocráticas y por una razón de fondo mucho más práctica. Según Saucedo, en México no existen pandillas comparables a las maras salvadoreñas. Existen estructuras de macrocriminalidad con anillos de protección política, policial y militar, con armamento de grado militar, con tácticas de narcoterrorismo, con esquemas de reclutamiento constante de jóvenes y con una capacidad financiera que, en sus propias palabras, coloca a los cárteles por encima de las capacidades del propio Estado mexicano. Léelo de nuevo.
por encima del Estado. Eso jamás fue el caso en El Salvador. César Gutiérrez, abogado especializado en seguridad, lo resume de forma todavía más directa. No hay punto de comparación. Mientras El Salvador enfrentaba principalmente a pandilleros dedicados sobre todo a la extorsión, México combate organizaciones de narcotráfico con presencia en varios continentes. Y Armando Rodríguez, otro experto en seguridad consultado por medios internacionales, añade una capa más al problema. El crimen organizado mexicano no solo trafica drogas, también controla minería ilegal, tráfico de madera, comercio de bienes legales completos. Es un ecosistema económico paralelo, no una pandilla territorial que se pueda encerrar de un solo golpe. Esto no es solo un debate de escritorio. En marzo de 2025, el propio Bukele encendió la polémica directamente. Escribió en redes sociales preguntando por qué México, con 130 millones de habitantes, no podía resolver la seguridad estado por estado, si 28 de sus 30 y 2 entidades tienen menos población que El Salvador. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza, pidiendo respeto para su país. Fue un cruce público entre dos jefes de Estado. Y detrás de ese cruce estaba exactamente la misma discusión que estamos teniendo ahora en este video. Y aquí hay un matiz importante, porque no todo es un rechazo total. En abril de 2026, un grupo de especialistas en seguridad de Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado en México, viajó directamente a El Salvador para estudiar de cerca el sistema. Su conclusión, después de reunirse con policías y autoridades penitenciarias salvadoreñas, no fue un simple sí o un simple no. Fue algo más matizado. México no necesita un Bukele. Necesita un sistema que funcione sin romperse por dentro. Y resumieron la clave en 3 palabras: inteligencia, instituciones y prevención, no en construir una copia exacta de un edificio de concreto. Esto nos lleva al momento más difícil de contar en este video, pero también al más necesario, porque hablar del modelo Bukele sin hablar de su costo humano sería contar solo la mitad de la historia. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, 454 personas han muerto dentro del sistema penitenciario salvadoreño desde que comenzó la ofensiva contra las pandillas. Human Rights Watch ha documentado casos de tortura, de detenciones masivas sin pruebas individuales, y ha señalado que más de 3.000 menores de edad han sido encarcelados en El Salvador bajo este mismo régimen, muchos de ellos con condenas de varios años. No son cifras aisladas ni acusaciones sueltas de un solo medio. Son reportes sostenidos en el tiempo, de organizaciones que llevan años documentando el sistema desde dentro. Y aquí aparece un capítulo que muchos canales prefieren ignorar. Hace unos meses, la cadena estadounidense CBS tenía previsto emitir una investigación sobre presuntas torturas dentro del CECOT en su programa insignia, 60 minutos. El reportaje fue retirado a última hora, sin explicación clara, lo que generó acusaciones de censura e injerencia política. Poco después, el propio Bukele respondió públicamente a la ex canciller estadounidense Hillary Clinton, quien había calificado la prisión de brutal en redes sociales. Su respuesta fue tajante: si están convencidos de que se practica tortura, El Salvador está listo para cooperar liberando a toda la población carcelaria para que el mundo verifique la situación. Es una respuesta que suena contundente, pero que también evade la pregunta original sin resolverla del todo. Este es el contraste que ningún discurso político menciona cuando promociona el modelo como una solución perfecta. Por un lado, una caída real y medible de los homicidios en El Salvador. Por otro lado, un costo humano documentado por organismos internacionales serios, con nombres, cifras y casos concretos. Y ahora, además, la sombra de opacidad en la propia construcción del edificio que se presenta como ejemplo. 3 capas de la misma historia, todas ciertas al mismo tiempo. Volvamos ahora al senador mexicano, porque aquí es donde se cierra el círculo que abrimos al principio. Su propuesta no es solo simbólica. Ya anunció que impulsará cadena perpetua para criminales y para funcionarios corruptos, y que organizará un foro con la presencia del diputado salvadoreño, señalado internacionalmente por la lista Engel. La misma figura que representa el éxito discursivo del modelo es al mismo tiempo la prueba de que ese modelo se construyó también con métodos cuestionados por gobiernos extranjeros. Y ahora sabemos que incluso la propia infraestructura, ese edificio de concreto que tanto se admira, tiene la huella de una empresa mexicana con un pasado que no encaja con el discurso de transparencia y orden que se vende junto a él. Así que volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Funcionará el modelo Bukele en México? La verdad es que nadie lo sabe todavía, porque nunca se ha intentado a esta escala, contra estructuras criminales que, según sus propios expertos en seguridad, ya operan por encima de la capacidad del Estado mexicano. Lo que sí sabemos, con datos verificables, es que este mismo experimento ya se ha probado en al menos 4 países distintos, y ha dado 3 resultados completamente diferentes. Uno que se aplica con fuerza y sin pudor, como Chile. Uno que promete mucho más de lo que realmente construye, como Costa Rica.
y uno que simplemente no logra despegar del papel, como Honduras. México está a punto de convertirse en el quinto experimento de esta lista, y esta vez la apuesta, según sus propios especialistas, es infinitamente más grande y más peligrosa. Si algo deja claro todo lo que acabamos de repasar es que copiar un discurso de seguridad es fácil. Replicar sus resultados, con todo lo que implican, ya es otra historia completamente distinta. Y esa distancia entre el discurso y la realidad, entre el edificio que se muestra en cadena nacional y el edificio que realmente se construyó por debajo, es exactamente lo que vamos a seguir vigilando en este canal, país por país, mientras el modelo Bukele sigue expandiéndose por toda Latinoamérica. Si quieres que sigamos esta historia de cerca y que te avisemos en cuanto el foro anunciado en Aguascalientes tenga fecha confirmada, suscríbete y activa la campana, porque esto, con toda seguridad, no ha hecho más que empezar.